del año, el 1408 del ciclo, converso con la doctora Karen Longarich, profesora universitaria, funcionaria de Cancillería muchos años. Primero, gracias por aceptar esta invitación. ¿En qué lugar te sentís mejor? Bueno, Carlos, primero gracias por invitarme a tu programa, porque la verdad es que es un honor para mí estar acá en La Paz. Te veía mucho, sí, ¿no? Y se extrañó mucho tu programa. Entonces, bueno, estar acá para mí es verdaderamente un honor. Bueno, mira, yo me he dedicado desde los últimos años de la universidad al estudio de los temas internacionales. He trabajado en la Cancillería muchos años, después en organismos internacionales, pero paralelo a eso he desarrollado la actividad académica. Tengo bastante antigüedad, he trabajado... Porque te ha permitido escribir además sobre política internacional. Correcto, porque es una obligación del docente de proveer a su alumnado, ¿no?, de conocimientos ya sistematizados. Y en ese sentido, bueno, la Universidad Mayor de San Andrés exige un poco a sus docentes la producción científica. Y es pues para mí una satisfacción enorme el escribir, porque sé que mis libros los van a leer los universitarios, ¿no? Y hoy esos temas se han puesto un poco en la escena nacional, en la escena gubernamental, política, porque son temas internacionales que antes nadie les hacía caso, ¿no? Vamos a partir de tu trabajo y tu acción. Primero al tema que lo apasiona a todo internacionalista boliviano, el tema marítimo. Este tema marítimo que nos descoloca a todos. Yo no sé cómo hacen ustedes, los especialistas, para seguir esto. Un día el presidente está bien con Chile, al día siguiente está mal. Un día dice vamos a armar un equipo para pleitear en La Haya. Al día siguiente lo saca al cabecilla del equipo y pone a un abogado tributarista que nunca en su vida ha visto un papel sobre el mar. Primero, ¿qué impresión tienen afuera de este tipo de actitudes del gobierno? Bueno, muy lamentable, porque fíjate que a lo largo de la historia diplomática de Bolivia, todos los gobiernos, sin excepción, gobiernos civiles, gobiernos militares, gobiernos constitucionales, de facto, todos le han asignado una importancia significativa, ¿no?, al tema marítimo, porque es el tema más importante de la agenda de la política exterior boliviana, ¿no? Es un tema de interés nacional, pero supremo. Entonces, hoy el manejo que le está dando este gobierno deja mucho que desear, porque hay mucha improvisación, y los temas importantes no se pueden improvisar. Hay mucha improvisación, hay las declaraciones del presidente a lo largo de estos últimos 2 años, y particularmente a partir del 23 de marzo, ¿no?, han sido muy poco reflexivas. Él emite opiniones sin reflexionar, sin analizar este tema, y bueno, las declaraciones de un presidente en el marco del derecho internacional tienen sí o sí un efecto jurídico vinculante hacia los otros países. No es lo mismo que yo opine sobre el tema marítimo o que finalmente opine el ministro de Desarrollo Sostenible. Cuando el presidente opina o el canciller opina de política internacional, los países todos asumen que esa opinión es una opinión que emerge de una profunda reflexión y de una decisión adoptada por ese gobierno. Entonces puede tener efectos vinculantes inmediatos, ¿no? Y en este caso nocivos. Nocivos para el país, absolutamente nocivos, porque yo creo que todos los especialistas en este tema y que son honestos también en la evaluación que se hace, señalan que hemos perdido mucho terreno. Ya no existe el equipo que estaba en Cancillería, que trabajaba el tema marítimo y que estaba, como decir, por encima de cualquier gobierno o continuaba cualquier gobierno. El Consejo Consultivo. Exactamente. Yo recuerdo haber leído que el Consejo Consultivo del Perú está con un hombre que hace 30 años está trabajando en lo mismo
y el de Chile con 25 o 24 años que está trabajando en lo mismo, independientemente del gobierno, como bien decías vos. Y aquí hay un problema. Perú tiene una posición, el presidente Morales ha tenido pleitos con Perú. Chile tiene su posición es muy clara. Chile no la varía, nosotros la cambiamos mucho. Perú mira todo, pero Perú tiene un aspecto fundamental en la resolución de nuestro conflicto. Claro, la verdad es que cualquier solución que se plantee sobre el tema siempre va a ir por la vía de la tesis practicista, dice, es decir, buscar una salida soberana al Océano Pacífico por Arica, que es la zona de la que más se habla porque es la salida natural nuestra. Pero Perú dice, esta es nuestra provincia cautiva. Claro, y Perú, en virtud del tratado de 1929 suscrito entre Chile y Perú, se comprometieron en que los territorios de Arica y Tacna, que originalmente eran del Perú, ¿no?, y que después Perú cedió a Chile Arica, no debían cederse en favor de terceros países sin la previa anuencia de ambos, ¿no?, de Chile y de Perú. Lo que significa que es una partida abierta. Claro, ese es el famoso candado que le pusieron a la salida soberana de Bolivia al mar a través de Arica, ¿no? Entonces, siempre hay propuestas muy interesantes que se manejaron a lo largo de la historia. Hay 4 propuestas, 4 hitos en las negociaciones bilaterales en el tema marítimo. El primero es de 1895, cuando Chile sugiere la firma de 3 tratados, ¿no?, con Bolivia, uno donde se comprometía a ceder Tacna y Arica en favor de Bolivia en el momento en que se defina la situación jurídica de esos territorios. Eso quedó truncado por, bueno, una serie de temas que son largos de comentar, atribuibles tanto a Bolivia como a Chile. Después hay otro momento histórico que es en 1950, cuando también se abre la posibilidad de dar una salida soberana al mar a Bolivia a través de Arica. Después viene el abrazo de Charaña en 1975, que fue una gestión muy bien realizada, porque para esos efectos el gobierno de entonces hizo un trabajo muy serio en Bolivia, convocó a los internacionalistas más importantes bolivianos, no importaba el color político, ¿no?, a los que estaban en Bolivia naturalmente en esas épocas, internacionalistas, ex cancilleres, ex embajadores, y en un diálogo nacional se hizo un estudio profundo de cuáles serían las opciones más viables para que Bolivia plantee un retorno al mar. Ya habían diálogos entre Pinochet y Banzer, y entonces Bolivia se preparó para ese diálogo previamente consensuando un criterio nacional. Y como que de hecho emerge una propuesta muy interesante también vía Arica y con la posibilidad de un canje territorial que fue lo que tal vez también uno de los elementos que hizo naufragar esto. Entonces, ese momento es histórico, es importante, fue una propuesta muy bien trabajada, muy elaborada. Considero que allá fracasó esto por la falta de voluntad política de Chile. Yo soy de las personas que creo que Chile no tiene voluntad política para solucionar el tema en los términos planteados por Bolivia. Y después de esta negociación... ¿Bolivia pide mucho o...? No, porque Bolivia pide una salida soberana y Chile dice que su territorio no lo va a afectar. Y fíjate que es en estos últimos meses cuando más Chile empieza a reiterar, ¿no?, esa posición. En gobiernos pasados eran muy cuidadosos, siempre dejaban una puertita abierta. Por eso yo considero Pero esto es atribuible a los errores de nuestra Cancillería, tremendos de nuestro gobierno. Claro, porque tú sabes que en un diálogo de esta naturaleza el interlocutor mide la posición del otro para saber hasta dónde va a apretar o hasta dónde va a flexibilizarse. Y entonces nos han visto una posición absolutamente débil, carente de una solidez,
¿no? Chile obviamente que se da cuenta de lo fracturado que está el país, ¿no? De las tremendas peleas internas que hay aquí, y eso nos debilita como interlocutores en cualquier caso, ¿no? En el país, desde el retorno a la democracia, ¿cuál es el gobierno que mejor ha tratado el tema Chile? El gobierno del doctor Guevara Arce. En mi criterio, ¿Ah, sí? fue el año 1979, cuando precisamente un equipo muy importante, liderizado por Guevara Arce, que era un hombre experto en el tema marítimo, Claro, sí. un estudioso, propuso una tesis sobre el tema marítimo, que era la tesis integracionista, propuesta también conjuntamente con Ricardo Anaya Arce. Entonces, siendo presidente el doctor Guevara Arce y su embajador Gonzalo Romero Álvarez García. Claro, él era embajador de Bolivia en la OEA y él gestionó que la asamblea de la OEA se realice en Bolivia. Y nuestro canciller era también un hombre de mucho conocimiento, Gustavo Fernández Saavedra. Entonces, tres personalidades, muy entendidas en el tema. Entonces, ellos desarrollaron personalmente todas las gestiones diplomáticas con los países miembros de la OEA para que en esa reunión se apruebe una resolución en unos términos magníficos para Bolivia, porque se reconocía, o se reconoce más bien en esta resolución, que la mediterraneidad de Bolivia es un problema que afecta a la región y que en tanto no se solucione va a seguir afectando a la región. Es un problema de todos. Correcto. Y en esa resolución manda a las partes involucradas a que negocien para encontrar una solución viable para la salida de Bolivia al mar con soberanía, y sin canje territorial. Mira, fue realmente la tesis que todo boliviano quisiera que se aplique, ¿no? Entonces, ¿por qué no la siguieron los otros gobiernos? Mira, ¿por qué no insistieron en ello? Sí, inmediatamente después de eso vino un golpe militar, un poco debilitó las cosas, pero después se retomó, se aprobaron resoluciones similares. El año 84, en el gobierno de Chile Suazo, se volvió prácticamente a reeditar la misma resolución. Y recuerdo que era canciller el doctor Ortiz Mercado. Josecito, sí. Entonces, se reeditó prácticamente la resolución en idénticos términos, pero además, esa fue la única resolución de toda la historia de la OEA que fue respaldada por Chile. Chile votó a favor de esa resolución. O sea, que también al votar a favor de esa resolución, reconocía que el problema, que existía un problema en primer lugar, no existe un conflicto. Y ese conflicto afecta a la paz de la región, o por lo menos a una integración, de los países de la OEA. Y tercero, se allanaba, ¿no?, a desarrollar un proceso de negociación con Bolivia para encontrar una salida útil y soberana de Bolivia al Océano Pacífico. ¿El peor momento es este 23 de marzo pasado? Mira, yo diría que estamos en un momento muy malo, pero no porque el presidente hubiese dicho aquí se rompen o se separan las negociaciones y nos vamos a solucionar el tema a un tribunal internacional. No por eso, porque finalmente, al final de cuentas, esa también parecería ser una posibilidad, ¿no? Un mecanismo. ¿Pero es viable? Pero yo creo que lo malo de esto es que el presidente no ha sido consecuente con esto, porque el 23 de marzo dice eso, y él seguramente pensó que Chile iba a reaccionar como se reacciona en una pelea hogareña, ¿no? Esto es política exterior, eso no es... Ese es un lujo que no nos vamos a ver, que nosotros no vamos a ver de Chile, ¿no? Chile nunca contesta así. Jamás, y ningún país pierde los estribos en estos diálogos. Entonces, él a poco tiempo dice, otra vez negociación.
Y después, entonces empiezan Y una después serie estemos con las serie patas en los dos lados. Negociación y juicio. Correcto. Y después lo peor de todo es que vamos a la OEA en San Salvador, a la Asamblea de la OEA a los pocos meses, y en San Salvador Y no proponemos nada. no proponemos nada, pero es más, el canciller, ¿no? El canciller y la delegación boliviana estaban absolutamente bajoneados en esa asamblea. Se veía, ¿no?, a una Bolivia arrodillada, a una Bolivia abatida, a una Bolivia perdedora, porque ellos pensaron que Chile iba a reaccionar y qué sé yo ante esa amenaza, y lamentablemente la respuesta que esperaban no fue esa. Entonces Bolivia empezó a buscar el diálogo en esta asamblea de la OEA, cosa que no debía haber hecho, sino quedarse tranquilo. Claro, porque a esas reuniones, vos que conocés esto, a esas reuniones se llega casi con todo dicho y con todo hecho. Y con todo hecho, exactamente, que fue lo que se hizo en 79 acá. Y ahora no sé qué va a pasar el 2012, porque nos toca ser nuevamente sede de la Asamblea General de la OEA. Va a ser este próximo año, no recuerdo si es en mayo, y va a ser en Cochabamba o Santa Cruz. Entonces Bolivia tendrá que tener algo preparado. Ya tendría que estar conversando desde ahora. Correcto. Internamente, sabes tú, yo no veo algo serio, porque ¿No sirvieron las conversaciones con los expresidentes y con los ex cancilleres? Personalmente, bueno, hay un grupo de internacionalistas que siempre estamos participando juntos en este tipo de diálogos, donde hay ex cancilleres, mesa, donde están o expresidentes, mesa, después ex cancilleres, como los que siempre están opinando sobre el tema, Murillo de la Rocha, Loaiza, etcétera. Creo que no se los ha vuelto a convocar, que ha sido algo un poco para, no sé, para la televisión, la fotografía, para la prensa, para la foto. Y el tema marítimo no se merece eso. El tema marítimo es un tema que nos incumbe a todos los bolivianos, ¿no? Y los bolivianos tenemos todo el derecho de exigir respeto al manejo que se dé de ese tema. Cuando decís esto, porque estoy seguro que lo haces en el aula universitaria, Siempre. ¿cuál es la reacción de la gente? Siempre. Fíjate, porque mira, la UNSA es una universidad que hoy seguramente es pro gobierno. Bueno, mira, la Facultad de Derecho es una facultad multitudinaria, son 12.000 alumnos. Resulta que, bueno, ha sido un bastión muy importante del MAS en la definición de la presidencia de Evo Morales, pero te diré que actualmente hay mucho cuestionamiento. Y el tema internacional es un tema que agrada mucho porque es una población estudiantil altamente politizada. Claro. Entonces, le gusta mucho al estudiante hablar de todo esto y es crítico con el gobierno, es tremendamente crítico. Entonces, los profesores tenemos un poco que ser oportunos con el escenario que se nos da. Entonces se debate el tema marítimo, se debaten las convenciones sobre narcotráfico, se debate la convención sobre medio ambiente, todo lo que está en el escenario. Y cuando se habla del tema marítimo hay una crítica fuerte, ¿no?, hacia el manejo que se está dando, pero también pienso que ahí hay una especie de solidaridad frente al evidente desconocimiento e improvisación que está dando el gobierno. O sea, la crítica existe, pero seguramente hay una reflexión que dice, bueno, pobres, no saben, están improvisando, no hay equipo. ¿Te imaginas en el terreno que nos movemos? Me hablaste de otros temas internacionales, te voy a pedir un corte y volvemos, vamos a hablar de cómo está Bolivia en el concierto internacional, prescindiendo ya del tema marítimo, ¿sí? Muy bien. Gracias. En el concierto internacional, ¿cómo se está moviendo el país? Retomó las relaciones con Estados Unidos, pero ha ido a meterse a una especie de lumpen internacional, Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, unos acuerdos ALBA que no terminan de
de dar resultados, como que lo ninguneamos al Mercosur, que tendría que ser una gran opción con nosotros, qué sé yo, con Brasil no logramos tener lo que debiéramos tener, nos aislamos, nos movemos más por el capricho del presidente que por una cuestión de, yo diría, hasta de interés nacional. ¿Cuál es la visión que vos tenés sobre esto? Mira, yo creo que también en todos los otros temas de la política internacional hay mucha improvisación. Cuando tú hablas de la alianza del ALBA, que se denomina un proceso de integración, pero en los hechos es una alianza de carácter político que no está muy bien consolidado, ¿no? Sí, si tú hablas de lo que es Nicaragua, ¿no? Y con las características que hoy tiene ese gobierno, las elecciones y qué sé yo, y vemos y analizamos Venezuela, bueno, creo que nada bueno, nada limpio se puede sacar de eso, y es una unión puramente ideológica, sin objetivos económicos concretos. Tengo un corte. ¿Cuál es tu opinión de lo que puede pasar en Venezuela en caso de que Hugo Chávez no repita, o por enfermedad mucho más grave o por voto? ¿Qué puede pasar? Bueno, el futuro es incierto porque la verdad es que tampoco se avisora un liderazgo muy convincente, ¿no? Además que junte lo que van a necesitar, porque la calle va a seguir siendo, el 50% por lo menos va a seguir siendo. Entonces, ¿qué puede pasar en Venezuela? Los pronósticos son muy difíciles, ¿no? Va un gobierno que no pueda controlar la situación, mucha inestabilidad. ¿Cuán importante es Venezuela en el concierto sudamericano? Porque ha perdido peso específico. Ya Hugo Chávez tiene mucha muñeca, digamos, mucha fuerza con Argentina por el tema de los bonos y todas estas cosas, con lo que ha logrado salvar un poquito la economía argentina en determinados momentos. Y la nicaragüense y la cubana. Pero digamos que la nicaragüense, la cubana y parte de Bolivia son créditos que no se los van a devolver nunca. Venezuela le ha colocado bonos y ha comprado bonos en Argentina, y esa plata es cara, la plata venezolana. Pero Venezuela ya ha dejado de ser la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, por decir. ¿No es cierto? Sí, bueno, eso va a venir aparejado también con una reducción económica, ¿no? Del manejo económico, porque la crisis, de todas maneras, va a afectar a América Latina, aunque inmediatamente no, pero la crisis económica quizás vaya a afectar en esos momentos donde precisamente se vayan a dar los posibles cambios de gobierno en Venezuela y en otros países. Yo creo que la situación en Venezuela es muy difícil, y lo mismo podemos pensar de Bolivia, ¿no? Luego de gobiernos tan populistas, luego de gobiernos que no se han manejado con políticas macroeconómicas serias y con políticas sociales sostenibles, ¿no? El futuro es para pensarlo, ¿no? Para pensar mucho. Sigamos con este asunto el tema del ALBA, sí, yo veo como que un organismo que está languideciendo. Ahora mismo hay una reunión en Cochabamba, una reunión de el ALBA, donde seguramente se van a aprobar una serie de resoluciones que más que todo son declaraciones de buenas intenciones entre líderes políticos que comparten una ideología. Y en materia de relaciones internacionales, las uniones derivadas de intereses ideológicos y políticos no tienen mayor proyección. Entonces nosotros debemos, el gobierno debería, y la Cancillería boliviana debería haber orientado, ¿no?, todo su esfuerzo a organismos como la Comunidad Andina y el Mercosur. En la Comunidad Andina estamos mal, ¿no? Mira, la Comunidad Andina... ¿La Comunidad Andina? Yo sí, yo creo mucho en la Comunidad Andina. A mí me gustaría que siga, pero... En primer lugar, a Bolivia le conviene mucho la Comunidad Andina, porque ese mercado es el principal mercado para los productos no tradicionales que exporta Bolivia. Y entonces, porque Perú puede vivir sin la Comunidad Andina. Tú sabes que con su alianza con el Asia-Pacífico, su alianza comercial hacia el Asia-Pacífico, le va a permitir a Perú crecer mucho más.
Colombia tiene una alianza y tiene con Estados Unidos y con la propia Venezuela, ¿no? Son sus mercados naturales. Entonces a Bolivia y al Ecuador le importa mucho, le debería interesar mucho la CAM. Pero los primeros años del gobierno... ¿No crees que Chile llegue a volver a la comunidad andina? No creo, porque tampoco le interesa. Ya ha orientado también todo su esfuerzo al Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, es a Bolivia y al Ecuador. Y sin embargo, Bolivia, los primeros años de gobierno de Evo Morales, terrorizó mucho la CAM. Sí. Fue terrible, como lo está haciendo hoy Correa, ¿no? Que son reacciones muy hormonales frente a un organismo que tiene más de 40 años y que deberíamos cuidar porque tiene una institucionalidad maravillosa, tiene órganos muy importantes, la Secretaría General, la Corporación Andina de Fomento, la Universidad Andina, qué sé yo, que son instrumentos muy importantes, ¿no? Cosa que no ha logrado hasta hoy el Mercosur. La CAN es muy rica en institucionalidad, es el organismo más importante y más desarrollado de toda América Latina. El Mercosur no lo aprovechamos y sin embargo tenemos una serie de ventajas que tampoco la tomamos en cuenta. Sí, bueno, hubo ahí sí aún la reflexión de si nos conviene más insertarnos plenamente al Mercosur o continuar solo como asociados y quedarnos en la CAM como socios plenos, ¿no? El Mercosur es importante, es un mercado importante para Bolivia, pero fíjate, es competidor. Claro, es competidor, porque nosotros no necesitamos del Mercosur para exportar nuestro gas a la Argentina o al Brasil. No necesitamos, esos son acuerdos bilaterales que ya están en funcionamiento. Y la verdad es que no podemos competir con otros productos no tradicionales frente a Brasil. Ya que hablaste de gas a Chile, ¿sí? Bueno, la relación con Chile, personalmente, Carlos, yo tengo mucho cuidado pero si le compramos todo a Chile. Pero sí, yo sé, pero hay que manejar. Fíjate tú que... ¿No crees que puede ser una palanquita de ventajita para nosotros en el tema marítimo, el tema gas? ¿Crees que Chile... Se podría haber negociado bien y se estaba haciendo eso en gobiernos pasados. Pero hoy ya Chile lo escuchó. Sí, yo creo que hoy Chile nos ve tan débiles como interlocutores del tema marítimo, nos ve tan débiles que es la primera vez en la historia de las relaciones que está rehuyendo al diálogo. Chile siempre quería sentarse en la mesa de diálogo, siempre era quien buscaba el diálogo. Y hoy está rehuyendo. Para nada. Hace 2 días atrás el vicecanciller boliviano prácticamente los ha convocado por la prensa, no queremos diálogo. Son cosas que la Cancillería creo que está equivocándose muchísimo. ¿Las relaciones con Estados Unidos podrán desnarcotizarse? Deberían a partir también de un diálogo serio de parte de Bolivia que priorice el tema comercial. Pero nosotros estamos diciendo el TLC no es primordial, lo ha dicho Choquehuanca. Me parece una barbaridad y también el ministro de Finanzas ha restado importancia a TPDA y qué pena porque Estados Unidos es un mercado muy importante para las exportaciones de productos no tradicionales, ¿no? Y la ruptura del la TPDA ha generado un desempleo tremendo, ¿no? Entonces, las relaciones ya no tienen que desideologizarse las relaciones entre los países. Roosevelt dijo, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Yo creo que hace no sé cuántos años. Sí, yo creo que todos los países orientan sus relaciones bajo esa tónica, porque el comercio internacional es el elemento más importante del interrelacionamiento internacional, ¿no es cierto? Los europeos lo manejan así, los asiáticos, todos. La crisis europea, ¿cuánto puede afectarnos a nosotros? Holanda acaba de irse con el argumento
de que Bolivia ya no es tan pobre. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido porque, claro, los indicadores dicen eso, nosotros vemos pobreza acá, pero Holanda acaba de irse porque seguramente tiene los problemas de la crisis europea. Grecia ha sido muy duro. Sí. Entonces, ¿qué puede pasar con nosotros? Bueno, todas las decisiones que se han adoptado en la última reunión del grupo de los 20, del G20, ¿no? Tienden a salvar las economías europeas que están débiles, ¿no? Grecia, Italia, y para ese efecto, y para ese efecto, la canciller Merkel, que se constituye ahora entre los líderes más importantes, ¿no?, del mundo, fue quien propuso fortalecer al Banco Mundial y al Fondo Monetario para que a su vez ellos fortalezcan, ayuden a salvar esas economías. Ahora, lo que escuchó últimamente es que se ha manifestado una preocupación muy fuerte en estos escenarios sobre el tema del lavado de dinero, que eso directamente, además... Y nosotros seguimos sin dar garantías de seguridad de que lo estamos haciendo en Bolivia, ¿no? Correcto. Entonces ese es un tema preocupante para Bolivia vinculado a eso. Y no lo hablamos acá, ¿no? No lo hablamos porque, tú sabes, como es el tema del narcotráfico, ¿no? Acá, en este momento, el tema de los cocaleros, yo creo que da para mucha reflexión de parte del gobierno el poder reubicar las piezas de su política respecto al tema del narcotráfico, a hacer una evaluación profunda de cuánto afecta el lavado de dinero, no solo emergente de narcotráfico, sino de otros negocios que son, pues, que rayan en lo ilícito, ¿no? Desde esto del contrabando, el tema de los autos chutos. ¿Tú crees que toda la plata... ¿Qué impresión tienen en otros países en el asunto de los autos chutos? Es una pena, ¿no? Porque yo creo que ya son políticas que deberían haberse superado. Estas son para países. Mira, yo creo que con el respeto que se merecen los pueblos del África, pero nosotros tenemos 200 años de existencia y ya deberíamos haber superado ese tipo de políticas coyunturales que nos hacen muchísimo daño a la economía, en lo social, en el medio ambiente y en todo, ¿no? Y no hay quien diga nada. Asia y Estados Unidos son los lugares a donde hay que mirar hoy, sobre todo Asia, ¿no? Con el crecimiento de China, India, ¿no? Que vienen tan fuertes, Rusia, el BRIC. ¿Cuánto va a jugar el BRIC? ¿Has estudiado el fenómeno BRIC? Sí. Y ahora ya es BRIC, y nosotros porque ya Sudáfrica entra también. Sí, y nosotros tenemos y tenemos al vecino aquí. Correcto. Nosotros creo que debemos ponerle mucha atención a ese fenómeno y a ese proyecto del BRICS, porque somos vecinos del Brasil. Y de una u otra manera tenemos que estar colgados al Brasil, porque es la única forma de nosotros insertarnos, aunque sea colateralmente, en esos escenarios. Estamos desaprovechando la posibilidad de meternos en la ola que arrastra, porque Brasil es una ola que puede arrastrar. Sí, y no solamente a Bolivia, ¿no? Pero yo pienso que también Brasil en este momento no muestra mucho interés en la política subregional, porque Brasil de hecho es un gigante. Brasil es una potencia que por sí misma ya tiene un puesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, ya tiene un puesto en la palestra internacional por sí solo, sin necesidad de la región. En los 10 próximos años puede llegar a ser la quinta economía del mundo. Seguro. Está arrastrando a Argentina, le está salvando a Argentina su economía, Brasil. Así es. Y nosotros no lo aprovechamos. Sí, hemos desaprovechado la relación que pudo haber. ¿Se repiten estas oportunidades? Creo que no, en los términos en que se dio ahora no, porque fíjate, Evo Morales, el presidente boliviano, debía haber aprovechado esa coyuntura
también haciendo valer esa aproximación política con Lula y todo esto, ¿no? Para desarrollar una política seria, coherente, sostenible en favor de Bolivia. Es decir, ver lo comercial. Los países hoy en el mundo entero ven el tema comercial. Esa es la base sociológica para todo, ¿no? Y Bolivia ha estado en la cosa frívola, en el eslogan político, en tratar de constituirse a nivel internacional, asumir un liderazgo en el tema de medio ambiente, en el uso de aguas, cosas que se ven tan frágiles, ¿no? Claro, sobre todo cuando lo del TICNIS muestra de que el presidente no tiene una vocación ambientalista cierta. Que parecería que todo fue pose simplemente, ¿no? Pose. Sí. ¿El mundo te lo cobra eso? Mucho. El liderazgo, o sea, las opiniones de un presidente y lo cuán consistente o no de una política internacional es muy tomada en cuenta en los foros y en el escenario internacional, ¿no? Uno lee los periódicos internacionales, España, Estados Unidos, Brasil mismo, y ya siente que el presidente boliviano ya no es el niño mimado de los presidentes, ¿no? Ya no es el buen salvaje con el que se lo conoció al comienzo, y entiende que le queda, y además puedo entender en tu pesimismo, como que queda poco margen para que Evo Morales o cambie o definitivamente deje de ser tomado en cuenta por cualquier cosa. Sí, yo creo que hemos decaído mucho. Y yo creo que el presidente ya no genera en el contexto internacional el respeto y la consideración que generaba, y sino más bien, bueno, los reiterados errores, equivocaciones, exabruptos, han disminuido mucho. Desde el año 1952 hasta la fecha, Bolivia no tenía la oportunidad de mostrarse con una revolución como la que se mostró en el 52 y la revolución democrática de elegir a un presidente que venía de abajo, un presidente indígena como Evo Morales. Hemos perdido la chance de aprovechar este fenómeno, Evo Morales. Sin duda alguna, y yo creo que ya eso ya es pasado, ya es una oportunidad perdida, imposible, en mi criterio, imposible de recuperar, porque el tema de las relaciones internacionales es tremendamente delicado, es algo que no se improvisa y es algo que es muy tomado en cuenta fuera la posición de un presidente, la seriedad de un presidente, la valoración que internamente tiene ese presidente, y entonces la Cancillería boliviana ha fallado mucho, y es muy difícil, salvo que se haga una reingeniería total de esto, que es muy poco probable tampoco. Porque además toma años. Toma años, pero además fíjate que en el tema marítimo que ameritaba poner en marcha ese consejo consultivo de ex cancilleres y pedir la colaboración de esos ex cancilleres que estaban además absolutamente dispuestos a trabajar y a colaborar, el gobierno no lo hizo. Está improvisando, ¿no?, recursos humanos ahí, creyendo que el conocimiento se lo adquiere de la noche a la mañana. El conocimiento es un proceso de acumulación largo, ¿no? Te puedes leer 10 libros en 3 meses, pero el conocimiento no es únicamente eso, sino es la experiencia. Y en el tema marítimo no lo hizo, creo menos que vaya a hacerlo en otros temas, ¿no? Entonces, ahí hay sistemáticamente improvisación tras improvisación y tras improvisación, en detrimento obviamente para la imagen del país y para los intereses del país. Y yo te digo que en estos términos hablamos estos temas con los estudiantes en San Andrés, donde pues hay
mucha sensibilidad sobre el gobierno y sobre lo que está ocurriendo. Pero es una realidad que no podemos soslayar. Nos hemos equivocado en el tema internacional y difícilmente vamos a recuperar ese terreno perdido.